Ok, Dios les bendiga a todos. Estamos otra vez en la escuela dominical virtual. Estamos todavía en la lección número 23. Vamos a estar ahí por bastante tiempo porque voy a estar cogiendo cada iglesia aparte en la clase. No voy a coger las 7 iglesias o la mitad en una y la mitad en otra. Creo que amerita más tiempo para analizarla. Este, Así que la semana pasada, en este lección 23, los mensajes de Cristo a la iglesia, a las iglesias, vimos la primera iglesia de Éfeso. Éfeso, se recordarán que fue ahí donde Pablo entró y predicó, y ahí pues se convirtió mucha gente y se mantuvo ahí predicando, y de esa predicación que él estuvo por años, 2 o 3 años, de muchas partes de Asia, que se conoce hoy como Turquía, vinieron, conocieron el Evangelio y se convirtieron a Cristo y se formaron varias iglesias ahí en Asia. Eh, y son 7 de ellas las que se está hablando aquí. En esa área de Turquía, Asia, son 7 iglesias que se están hablando y se está haciendo referencia de ellas. Y eso es lo que está apareciendo en el libro de Apocalipsis. El mensaje de Jesucristo a esas iglesias. La primera iglesia fue Éfeso. Ahí Pablo predica, y entonces se recordarán ahí también que en un momento dado hay una revuelta porque eh, la fe cristiana había crecido, y específicamente el negocio de vender unos pequeños templos de metal de la diosa Diana pues había mermado, y por razones monetarias se organizan para hacer una revuelta y que pone en peligro a algunas personas, hasta el punto que los hermanos le dicen a Pablo: no salgas allá a hablar con ellos porque te van a matar. Varios hermanos le dijeron eso. Y ahí es que empieza la gran gritería de eh, Diana, diosa de los Efesios, grandes Diana. O sea, fue una gran revuelta que gracias a Dios se controló y no terminó en la muerte de nadie. Pero sí, sí tuvo varias situaciones. El mensaje de esa iglesia, se recordarán la semana pasada, era que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En cada una de las iglesias vamos a estar viendo cómo se describe a Jesucristo, un señalamiento positivo: haz esto, has hecho bien, y un señalamiento negativo. De las 7 iglesias, 2 de ellas no recibieron señalamiento negativo. Una es Esmirna, que la vamos a ver, y después Filadelfia, que será la próxima que veremos, que no recibieron, como quien dice, un regaño. Todas las demás recibieron elogios y regaños. Éfeso lo tuvo, Esmirna, Filadelfia no tuvo ningún regaño, en lo cual pues, se entiende que eran unas iglesias que se habían mantenido muy bien delante de Dios. Y entonces en cada una de las iglesias vamos a ver lo que Dios requiere, lo que Dios pide, y finalmente la promesa: el que venciere. Todas terminan igual: el que venciere le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso fue en Éfeso. Se le dice: has perdido tu primer amor, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, y entonces, o si no, pues vengo a ti, quito tu candelabro. Pero el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Ese fue Éfeso. Entonces ahora llegamos a Esmirna. Esmirna, al igual que Éfeso, es una ciudad importante de Asia. Ambas, ambas ciudades eran ciudades que tenían un puerto, y por ende había tráfico, ¿no?, de mercadería, y por ende había mucho dinero en ambas ciudades. Éfeso específicamente no solamente tenía el puerto, sino que también pues tenía el templo de la diosa Diana, y eso era, como lo es hoy en día, turismo. Turismo significa dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Esmirna era una ciudad que quizás no tenía un templo grande de algún dios que trajera tanto turismo, pero sí había movimiento de mercancía por ser un puerto. Y entonces como que competía con Éfeso para ver quién económicamente estaba mejor. Esta ciudad era bien peculiar porque ahí se levantó una iglesia.
Y específicamente esa iglesia había un hombre llamado Policarpo. Policarpo era el discípulo de Juan, el que escribió el Apocalipsis, el que escribió primera, segunda y tercera de Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, donde él mismo se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Este Policarpo es discípulo de Juan. Y se le da mucho reconocimiento en Esmirna porque el hecho de haber estado ahí con los apóstoles, con algunos de ellos, y haberlos conocido, le da fuerza y valor a tu testimonio. Policarpo escribió varias cosas. De hecho, le escribió una carta también a los filipenses, o varias cartas, en la cual cita muchísimo a Pablo. Y básicamente sigue la misma línea de pensamiento. Este hombre se le llamó el obispo de Esmirna y entonces fue entregado por los judíos en el 155, después de Jesucristo morir, 155 años después, los judíos lo entregan a las autoridades romanas. La historia nos muestra que este hombre fue fiel hasta la muerte y aun cuando fue llevado ante el procónsul romano y se le dio la elección de maldecir el nombre de Cristo y ofrecer un sacrificio a César, a lo que él contestó lo siguiente, y esta cita es conocida por Policarpo, cuando se le dice, vas a negar a Cristo, vas a reconocer que César es el Señor, y entonces Policarpo dijo, 86 años hace que le sirvo a él, a Cristo, y no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Tremendas palabras. Finalmente lo mataron, lo quemaron, y mientras quemaba o después de quemarlo, lo atravesaron con una lanza. O sea, le costó la vida. Policarpo dijo otras cosas bien importantes en citas, unos comentarios bien impresionantes cuando estaba siendo juzgado. Él dijo lo siguiente, dijo, escúchame declarar con valentía, yo soy cristiano. O sea, no tenía miedo a la muerte. Y en la última cita que se dice de Policarpo, se dice, tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora, y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir, y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero, ¿por qué te retrasas? Trae lo que desees. O sea, este hombre conoció al hombre que Juan le hablaba. Juan lo conoció espiritualmente y físicamente. Policarpo lo conoció espiritualmente. Él conocía a Jesucristo y estaba dispuesto a morir por él y murió por él. Aquí no hubo el fuego de los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Este hombre murió por Cristo. Y este cuadro es el que se ve aquí en la iglesia de Esmirna. La razón por la cual dice aquí que fue entregado por los judíos era porque Esmirna tenía una población judía bastante grande, y entonces cuando llegaba el momento de la religión romana, los romanos le toleraron a los judíos, y no en el sentido de que está bien, mantén tu religión y no estás obligado a seguir la nuestra. Eso Roma no se lo toleró a nadie más. Esa excepción se hizo con los judíos porque eran monoteístas, creían en un solo Dios, y los romanos creían en múltiples dioses, al igual que los griegos. Pero entonces en Esmirna, Roma pues le tuvo la misma deferencia por los cristianos, porque para los romanos los cristianos eran una rama, una secta de los judíos. Y ahí es que los judíos se tornan en contra de los cristianos y le dicen a Roma, no, ellos no son como nosotros, ellos no salen de nosotros, eso es aparte ellos. Y ahí es que Roma se vuelve en contra de ellos, como cogieron a Policarpo, le dice, tú me dices, o sueltas a tu Dios y adoras al nuestro y dices que César es el Señor,
o simplemente te va a costar la vida. Fueron muchos los cristianos perseguidos y eso es lo que vamos a ver en esta lección. Primero, ¿cómo se ve a Jesucristo aquí? Jesucristo dice, en contrario a Éfeso, que él es el que tiene las 7 estrellas y camina entre los candelabros, en los candeleros, que es la iglesia. Aquí dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, ahí se describe, nos presenta una imagen de quién es Jesucristo. El que se mueve en la iglesia, Señor de la iglesia, el que estuvo muerto, ahora está vivo, el primero y el último. Entonces, en este pasaje de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, hay un señalamiento, hay varios señalamientos por las obras de esta iglesia. Y dice, yo conozco tus obras, lo cual nos da a entender que Dios sabe lo que nos está pasando. Dios sabe perfectamente todas las cosas que están pasando en nuestra vida y las cosas que estamos haciendo y las que no estamos haciendo. Y dice, y conozco tu tribulación, wow, o sea que estaban pasando por prueba. Y después dice, y tu pobreza. Estamos en medio de una ciudad próspera. Por lo visto, los cristianos, se entiende que los cristianos estaban sufriendo persecución. Se entiende que algunos quizás estaban hasta perdiendo sus empleos y que no eran ricos. De hecho, los primeros cristianos que se convirtieron al cristianismo cuando tú ves en los libros de los Hechos, eran los pobres, los esclavos, que todavía hoy en día tú lo notas. Ahora con el tiempo pues tú tienes más creyentes dentro de la clase rica que sirven a Dios, pero en un primer instante, y lo ves en muchas culturas, los pobres son los primeros que responden a Dios. Cuando tú vas a estos misioneros en Latinoamérica, son la gente de campo pobre, sencilla, los indígenas, los nativos, los que responden a Dios. Mucha gente rica en todo Centroamérica, Suramérica y partes del mundo del Asia no responden a Dios, son los pobres los que responden. Y dice aquí, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y dice, pero eres rico. ¡Wow! ¡Qué contradicción!, ¿verdad? Es Dios Jesucristo diciendo, mira, yo sé que estás pobre, yo sé que tienes falta de dinero, pero fíjate, no te dejes engañar por eso. Porque tienes pobreza de dinero en una ciudad rica, pero ¿eres rico en qué? En fe. Me creen, ustedes de verdad me creen. Están pasando tribulación y lo están aguantando, se están manteniendo firmes. Eso se llama perseverancia. Son perseverantes, tienen fidelidad, son fieles al Señor en medio de la prueba, tienen comunión y aprobación con Dios porque tienen una verdadera relación con Dios, y aunque no tienen chavos, conocen a Dios, y eso ya te hace rico. En Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, eran ricos en paciencia, porque en medio de las pruebas fueron fieles. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, las pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, que es fuerza, en realidad, en este esfuerzo de seguir adelante. La prueba esperanza, y la esperanza no te debe avergonzar porque Cristo viene. Puedes mantener la esperanza de que Cristo viene, porque sí, Él no miente. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la garantía de que vamos a ser salvos. Entonces dice aquí que los está elogiando porque los conoce sus obras, su tribulación, su pobreza, pero son ricos en fe, en perseverancia. Y entonces, y él sabe que ellos, y él conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Un vocabulario extremadamente fuerte que tú no lo ves en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y la razón por la cual lo están llamando así, por lo que yo les dije primero. Llegó un momento que cuando los judíos vieron que estaban tolerándole su religión y también a los cristianos, porque eran algo de los judíos,
como unos traidores, los echaron a los leones. Mira, a los romanos, mira, estos no son de los nuestros, estos no son judíos, tú haz con ellos lo que te dé la gana. Y entonces parte de esta acusación es eso, las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque están echando mi pueblo, que ellos podrían ser parte de ese pueblo, porque Jesucristo vino primero a los judíos y después a los gentiles, pero no quisieron serlo. Pues mira, no son judíos, eso es blasfemia, ellos no son verdaderamente judíos, es una sinagoga del diablo. Y por eso ustedes ven que dice que entonces el verdadero judío es aquel que cree en Jesucristo. Cuando Jesucristo en Juan capítulo 8 estaba hablando con los judíos, ellos se recostaban, mira, nosotros somos descendientes de Abraham. En Juan 8:39 dice, nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, y si no estarían tratando de matarme. Ahí es donde entra el mensaje de que ustedes son esclavos, hijos del diablo, porque pecan. O sea, y ellos se recostaban de que eran verdaderos judíos, y Jesucristo no lo son. ¿Por qué? Porque no me están creyendo. No están creyendo mis obras y mis palabras. Y aquí él está diciendo, mira, estos judíos que están en Esmirna no son verdaderos judíos. Eso es una blasfemia. Eso es una sinagoga del diablo, porque están oponiéndose como se opusieron a mí, se están ahora oponiendo al mensaje que Pablo está predicando y lo está rechazando. Ellos no son verdaderos judíos. Y eso después es la realidad que estaban viviendo. No hubo señalamiento negativo, todo lo opuesto. Hubo un gran elogio. Así como Jehová Dios habló a Satanás en Job y le dijo, mira a mi siervo Job. Asimismo, Dios a través de su Hijo Jesucristo estaba diciendo, wow, esta sí es una iglesia. Y aquí pues nos da un mensaje bien importante de cómo pronto, poco a poco, la persecución contra la iglesia está aumentando aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Hemos visto cómo el gobierno federal ahora se está tornando en contra de las creencias cristianas. Hemos visto cómo el gobierno de Puerto Rico está tratando de legislar para que te detengan terapias de conversión. O sea, el que es homosexual tú lo dejas, tú no le predicas a Cristo, tú no le dices que se convierta. O sea, es un ataque directo a la iglesia, y debemos entender que se nos va a estar acusando de odio, de homofóbicos, de personas y retrógradas, irracionales. Esa persecución está aumentando cada día, y debemos mirar a Esmirna, que aguantaron, que les costó. De hecho, aquí dice en el pasaje mismo que estamos leyendo, qué es lo que requiere Dios de ellos. Primero, no temas en nada lo que vas a padecer. No les dijo, todo va a salir bien, vas a tener una vida abundante, como algunos de estos pastores y supuestos profetas. Este es el año de abundancia para ti, este es el año de que Dios te cumpla las promesas, todo va a estar chuchín. A nadie se le está predicando tribulación y persecución, y el gobierno se está virando en contra completamente. Ya claramente dijeron el presidente Biden de que van a promover los derechos LGBTQ en todas las naciones donde ellos estén. Y primero lo van a hacer diplomáticamente. Lo cual es obvio que te está diciendo, si no lo aceptan diplomáticamente, pues vienen las sanciones. No te damos apoyo, no te damos dinero, no te respaldamos en esto, tú decides. O sea, viene una persecución, se está levantando. Y Dios te le dice a Esmirna y nos dice a nosotros, no tengan miedo. No tengan miedo, van a padecer persecución, pero no tengan miedo. Y en el caso de Esmirna, pues hasta le dio los días que iban a estar bajo persecución. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, probados como por el fuego. Y Santiago habla de eso, cuando podemos resistir la tentación. Esa palabra tentación en realidad es probar. Cuando resistimos la prueba de fuego, de persecución, y después da unas promesas bien grandes. Si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida.
Y entonces pues termina con la promesa, el que venciere, como lo dijo en Éfeso, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ves? En Éfeso, lo que Jesucristo le estaba diciendo, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, o sea, la vida eterna. Aquí le está diciendo, el que venciere no sufrirá la segunda muerte, porque todos morimos físicamente, pero entonces viene el juicio, que es la segunda muerte, que son los que son echados al lago de fuego. Si vencemos, si nos mantenemos firmes, si nos motivamos y ayudamos unos a los otros y adelante, mantente firme, aguanta, persevera, ten fe hasta la muerte, que Dios tiene una corona para nosotros. Ese es el mensaje de Esmirna para aquel tiempo y ese es el mensaje que podemos aplicar nosotros aquí en Puerto Rico como territorio americano de lo que se está levantando en estos días. No tengas miedo. Y si lo tienes, agárrate de Dios. Agárrate de la mano de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Aguanta, sufre penalidades como Cristo las sufrió y si vences, no vas a sufrir la segunda muerte, vas a tener la vida eterna. Eso es lo más importante que debemos aprender de esta iglesia. Ok, Dios les bendiga a todos.